Listo, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias por acompañarnos. Recordamos que estamos en la segunda sesión de nuestro seminario Feminismo y Filosofía. El día de hoy vamos a abordar este tema de una forma muy amplia. Vamos a tener 3 puntos de vista diferentes. Nos va a acompañar el maestro Rogelio Acevedo desde una mirada donde nos va a aclarar un poco la diferencia entre ideología y filosofía. Nos va a acompañar también el maestro Juan Sebastián Martínez. Él nos va a hablar un poco más desde la filosofía de la praxis y mi persona, que voy a hablar un poco más desde el ruido de la teoría feminista o de esa construcción que se genera alrededor de esta teoría. Entonces, pues bienvenidos, esperamos que nos acompañen durante toda la sesión. Recuerden inscribirse para recibir su certificado. Entonces, ahorita en un momento les vamos a compartir el link para que puedan tener su certificado al final del seminario. Bueno, para no darle más vuelta al asunto, entonces yo creo que vamos a comenzar de una vez. Vamos a darle entonces la palabra al profesor, al maestro Rogelio Acevedo, para iniciar el seminario del día de hoy. Muchas gracias, un cordial saludo a todos y a todas. En esta segunda sesión de Filosofía y Feminismo, quisiéramos pues seguir ahondando en un terreno no solamente necesario, sino extrañamente polémico. ¿Por qué digo que es extrañamente polémico? Porque no considero que lo debería ser. Sin embargo, esta polémica surge, creo yo, por un malentendido en lo que tiene que ver con el movimiento, en los reduccionismos que se hacen de todas las formas de los feminismos como tal. Eso por un lado, el reduccionismo a ciertas caricaturas, a cierto meme, a ciertas posturas bastante banales, o mejor, a lugares comunes banales, como si fuese una simple venganza de las mujeres que han sido, digamos, victimizadas, atropelladas y maltratadas en la sociedad que nos compete. Yo quisiera empezar compartiéndoles unas diapositivas como para ir ilustrando el asunto y comentarles también, a ver cómo lo hacemos, comentarles también cuál es la idea de mostrar las diapositivas con el ánimo. A ver cómo nos va primero acá. ¿Ves? Por acá, y está. Con el ánimo de ilustrar cuál es la concepción entre filosofía e ideología. La sesión de hoy tiene que ver con esta distinción. Algunos dicen ideología de género o que el feminismo es una ideología. Yo quiero mostrar cuál pudiera ser esa tensión entre ideología y filosofía. Para eso vamos a apoyarnos en una serie de diapositivas. Vamos al principio, la presentamos acá. Bueno, entonces, como podemos ver, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es ideología? Quiero ir demasiado rápido para que nos quedemos con una idea general. Yo sé que puede someterse a discusiones, pero entiendo yo por ideología toda discursividad limitada a un momento del pensamiento. Puede ser necesaria, pero no suficiente. Los mitos, por ejemplo, son ideológicos, pero hay mitos sofisticados y mitos vulgares. Acá hay dos ejemplos de mitos. Uno muy corriente por parte de nuestra, digamos, tradición helénica, la tradición helénica que hace parte sobre todo de la filosofía y de la ciencia, como se ha entendido. Y esta imagen que ustedes ven a mi izquierda, a la izquierda, no sé si hay el tema de la lateralidad, es Atenea naciendo de la cabeza de Zeus. Ese es un mito griego bastante contrario a la condición natural en que nacemos los seres humanos o cualquier ser vivo. Y en el otro lado, los hombres del maíz, una idea mítica basada sobre todo en que los hombres mayas nacen de lo que comen, nacen
del maíz. Bueno, esos son dos ejemplos. ¿Qué es una ideología sofisticada? Es la, entre comillas, científicas. Yo quiero poner un ejemplo. El positivismo es un caso de ideología sofisticada encubridora. Pretende que hay un isomorfismo, es decir, una igualdad entre un lenguaje matemático coherente, entre comillas, puro, que por alguna razón coincide con la realidad en sí misma. Esta forma de ideología uno la encuentra sobre todo en la ciencia especulativa, lo que se llamaría la especulación en abstracto. Uno encuentra eso. Algunos matemáticos todavía consideran que su discurso es real, que tiene que ver con la realidad en sí misma. Yo quiero mostrar que no es así, por lo menos poner los indicios de que no es así, que la matemática es un discurso apenas dirigente de una forma de pensamiento siempre en movimiento. Ese es un ejemplo. El otro es el de la ciencia empírica. Este supone que solamente al contraste con la realidad podemos nosotros descubrirla a sí misma. Decir, es que si vamos a un laboratorio y descubrimos cómo funciona un organismo y demás, ya tenemos idea de cómo funciona la realidad, olvidándose que el observador ha sido también constituido por un mito, ¿sí? Entonces, bueno, ahí el que quiera leer lo puede hacer mientras les hablo. En la ideología de este cuño, entonces, se asume como observador universal a un sujeto situado en un mundo mítico. Su pecado es la abstracción de un sujeto escindido de la corporeidad compleja. Es decir, se supondría que el científico descubre mediante un discurso aparentemente coherente con la realidad o correspondiente con la realidad, la misma, la realidad como es. La ideología vulgar. Esta es la más peligrosa de las ideologías porque el sentido común, que es a lo que me refiero con ideología vulgar, tiene a diferencia de las sofisticadas que no cabe en ellas momentos de crisis. Siempre se va a recurrir a taparla con el mito. Nuestra ideología, por ejemplo, nuestra ideología del sentido común, divide al hombre y a la mujer como entidades absolutamente puras y diferenciadas biológicamente, que no tienen ninguna compatibilidad, digamos, en términos de una trazabilidad, sino que se sumirían como sustancias o entes que se complementan, o que el uno deriva del otro, como en el caso de Zeus y Atenea, ¿no? Digamos, ahí está delimitada abstractamente y no permite ese cruce. Por eso la transfobia, por eso las críticas a las personas trans que se sienten mujeres, porque se considera que no se pueden cruzar esos límites de una masculinidad absolutamente definida al 100% y una feminidad absolutamente definida al 100%. Esta es la más difícil porque tenemos ya un mecanismo de defensa contra cualquier puesta en duda de ese sentido común. Nosotros decimos, mire, es que vea el orden de las cosas, es que obsérvelo con sus propios ojos, pero se desconoce la realidad como tal. Conocemos apenas un fragmento de toda esa población de la cual juzgamos. Eso, entre otras cosas, se llama un error de falacia, es una falacia argumentativa estadística. Entonces tenemos ejemplos como este. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre eres hombre, si eres mujer, seguir haciéndolo. Esta ideología, fíjense, hace parte de una publicidad lanzada hacia el sentido común que carece de absoluta criticidad y desconoce casos descubiertos por la biología, por la genética, por la botánica, por la zoología, en la cual no es fácil distinguir un macho de una hembra. Tampoco se puede determinar en qué momento se cruza un límite con el otro. Y ahora vamos ahí con unos ejemplos. El sentido común, entonces, es un fuerte poder contra los movimientos alternativos a la ideología de género. La ideología de género es el machismo, no el feminismo. La ideología de género supone que existe el macho y que es representación de lo humano y que por defecto aparecería las mujeres. Entonces, repito, los machismos, con plural,
Antes de ser discursos sofisticados, son formas de estar en el mundo de una manera funcional. Ese es el sentido común. Ese mundo, universos de sentido, es patriarcal y tiene una historia, pero esta historia no entendida como el fenómeno, o sea, como las cosas que suceden y no como lo que uno dice de esas cosas que suceden, que ha negado intencionalmente aspectos de la vida en general y de la humana en particular, negando así su condición de complejidad. Cuando lo sofistican, cuando lo hacen más refinadito, le meten matemática, le precisan sus discursos, los mitos del mundo matriarcal, cuando eso se sofistican, surge la comilla ciencia que termina justificando las prácticas, naturalizándolas y ocultando el fenómeno de su complejidad. En ese orden de ideas aparece un aparente discurso científico que naturaliza las formas en que ideológicamente, ya sean las religiones, ya sea el sentido común, ha dicho que una cosa es así y no puede ser de otra manera. Entonces esto es supremamente delicado y yo creo que es muy importante hacer esa distinción. Ahora bien, ¿qué sería entonces la ciencia? La ciencia como tal, no entre comillas. Para mí, personalmente, pero no solo para mí, yo tomo esta idea, aunque la relaciono un poco más con lo que he estudiado, la tomo de Franz Hinckelhammer, que él no distingue entre ciencia y filosofía. Y voy a decir una cosa, tampoco Hegel ni Nietzsche hacen una diferencia entre filosofía y ciencia. Entonces, a mí me parece que si volvemos otra vez a entenderlo, podemos distinguir claramente. Entonces, la reducción del fenómeno, lo que aparece ante nosotros, a objeto, o sea, cuando lo nombramos, cuando lo delimitamos, es un aspecto necesario, pero no suficiente. Una vez se sofistica el mito, ha de volverse al contenido, al fenómeno, para corregir el objeto. De esta manera, se comprende que la realidad en sí misma es imposible de conocer, que lo que es susceptible de ser conocido es la interacción de los sujetos con lo que les es dado. Más allá no se puede conocer. Para los que han leído filosofía, un ejemplo clásico, a propósito de la crítica a la filosofía de la ciencia, Kant plantea esta posibilidad y dice, mire, no se puede conocer la realidad en sí misma, sino todo aquello que ha sido condicionado por la mente humana. Claro que en Kant, este sujeto es un sujeto abstraído de las condiciones materiales. Entonces, si yo sigo esa línea discursiva de Kant, Hegel es un poco más serio en esto, diríamos, el materialismo dialéctico que aparece en un Marx asumiría una línea crítica como la fenomenología, que diría, mire, usted solamente puede conocer aquello en lo cual ha intervenido el sujeto comunitariamente y lo transforma en objeto dentro de ese universo, dentro de ese mundo de sentido. Y eso después lo va a recoger Husserl y Heidegger. Pero bueno, para avanzar un poco más, esto quiere decir que la ciencia verdadera es siempre antropología filosófica, pues el conocimiento está mediado por la intersubjetividad. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su método? Primero es una operación del pensamiento vivo. O sea, hay una forma de pensamiento que es solidificante, que pretende hacer que los entes del pensamiento no se muevan, que sean absolutamente fijos e idénticos a sí mismos. Platón es un ejemplo. Pero en este caso hay que pensar que lo que uno ve está siempre en constante movimiento. Por eso la idea de pensamiento vivo. Entonces supone ir de lo complejo concreto hacia lo abstracto simplificado y luego de lo simplificado a lo concreto. Ese movimiento de un fenómeno hacia el objeto y del objeto hacia el fenómeno es lo que le da criticidad, y en ese movimiento es que aparece la historia, es que aparecen los fenómenos biológicos, es lo que nos desconcierta. Bien. Y este método, repito, debe considerar la contaminación epistémica. ¿Qué es la contaminación epistémica? Es lo siguiente, la relación epistemológica no es principalmente una relación sujeto-objeto, como reza la epistemología, sino una relación sujeto comunitario-social, sujeto comunitario-social. El que está hablando, el que está investigando, no está hablando
desde un privilegio abstraído, sino desde una comunidad de sentido, y lo hace a través de otros, y siempre a la larga se relaciona con otro sujeto. Por ejemplo, si yo ante mis manos tengo un libro, el libro no tiene sentido en tanto objeto material solamente, sino que porque ha sido escrito por otra persona para ser leído por otra. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Entonces acá hay un resumen. La fotografía es de una comunidad paraguaya, de los guaraní, y bueno, la puse allí porque me parece que es el origen de todo pensamiento posible, no los guaraníes, sino las comunidades de todos los tiempos, de todo el mundo. Entonces, acá brevemente podemos ver que lo principal es una comunidad vital, que lo que necesita es vivir, y en su trabajo necesita crear también una comunidad lingüística simbólica. De ahí aparecen objetos materiales, pero también objetos culturales. Dentro de ese objeto cultural aparece la psique, el sujeto. ¿Sí? Este sujeto es siempre sujeto comunitario, lo que decíamos entonces. Y bueno, y para acelerar, yo quería mostrarles también algunos elementos biológicos. Voy a ir rápidamente. A modo de hipótesis, todas somos hembras. Quiero sostener, claro, que la vida en su conjunto es eminentemente femenina, no mujer, sino embriario, por eso pongo hembras. ¿Cuáles son los postulados? Que hay un marco teórico formal y un marco teórico concreto, recogiendo lo que estamos hablando. El discurso formal, abstraído, hace alusión únicamente a las identidades, mientras lo que a nosotros nos interesa es ver el tema de las idiosincrasias. También hay una inversión del humanismo alrededor del pene como un tótem, que sería un falocentrismo, y que piensa al macho como una fuente exclusiva de la vida. Y la natural imaginación de la mujer como esencia humana sería el reverso de este falocentrismo. Quiero avanzar acá, aquí yo creo que repito algunas cosas, y la primera violación a los derechos humanos es el reduccionismo epistémico, que ya lo mencionamos. Aquí está el tema del eurocentrismo, no vamos a volver sobre ello, eso lo vimos en la sesión pasada. También el racismo epistémico, esto hace parte de esta exclusión de otros pueblos, de pensamiento, imágenes racistas, como ustedes pueden ver acá, pero quiero saltar aquí. La primera violación de los derechos humanos es el sexismo epistémico. Me parece que es la fundamentación precisamente del feminismo. Entonces dice acá, pensar el macho como una fuente exclusiva de la vida. Fíjense acá, cuando se habla de anatomía de la danza aparecen mujeres, pero cuando se habla de anatomía clínica, algo mucho más científico, entonces aparecen figuras masculinas. Esto es una fotografía de un libro que se llama La historia de la vagina y que pretende explicar el órgano femenino de la vagina como un pene invertido. Acá se puede ver. Quiero saltar un poco aquí a esto como para abrir el debate. La reproducción asexual demuestra la funcionalidad de lo femenino. Esta es una especie de lagartija, se llama lagartija cola de látigo y es, solo hay hembras. No hay un macho como tal y sin embargo logran reproducirse. Eso quiere decir que la sexualidad aparece más bien como una alternativa para evitar la extinción. Este pececito es muy interesante, se llama lábrido cabeza azul y todas son hembras también, pero llega un momento de la madurez de este pez donde casi que a voluntad cambia de sexo. Y este es un gusano que es una hembra, pero que el macho está en su interior. Ella se lo devora y a discreción, cuando ella quiera, le saca el material genético que necesita. Y bueno, aquí ya sigo, pero quiero darle oportunidad a los compañeros y si es necesario después volvemos a las diapositivas. Bueno, digamos que aquí tuvimos una intervención muy interesante, digamos también viéndolo desde la parte de la biología.
no escapando solo digamos, a ideas políticas y de pronto otros puntos de vista, sino que también es un poco más aterrizado a la propia naturaleza y a la formación biológica de los diferentes seres. Entonces, pues me parece interesante cuando el profe hace su postulado de que todos somos hembras, y acá es importante hacer la claridad de que no se está hablando de mujer, sino del hecho de ser hembra, me imagino yo, por todas estas características biológicas. Entonces, pues gracias, maestro, por su intervención. A continuación, pues yo digamos que voy a trasladarlos hacia otro punto de vista, hacia otra mirada o otra perspectiva de este seminario del día de hoy, que es ideología o filosofía, y lo voy a enfocar un poco más hacia lo que es la teoría feminista. Entonces, voy a empezar citando pues a un autor que es Stuart Hall. Él es un personaje muy importante y él de hecho va a reconocer que el feminismo fue muy importante en los estudios culturales o en el ámbito de los estudios culturales, porque en Reino Unido hacia los años 70 la intervención de ese feminismo va a ser como una ruptura epistemológica en la academia de acuerdo a lo que se venía desarrollando. Entonces va a obligar a que ciertos estudios o la academia se vaya a empezar a organizar de otra forma y empiece a tomar otras, digamos, tonalidades. Entonces, la característica principal que él nos menciona es que el feminismo va a poner en práctica el ejercicio político. Entonces, lo político va a ser lo personal, van a estar como ligados y van a ir de la mano estos dos conceptos. Y eso, digamos que ese momento en el que las mujeres van a tomar esa acción política y lo van a convertir en una práctica, va a generar una revolución teórica y práctica en los diferentes campos de estudio que se tenían hasta ese momento. Aquí digamos que es bueno también entender, y esto creo que lo preguntaba un compañero, Cristian, creo que si no estoy mal, el sábado pasado, la relación que tiene con el marxismo. Entonces, a vueltas con la concepción marxista del poder, los académicos de ese entonces se vieron inundados y sorprendidos por una concepción de poder que no solo subvertía esa mirada clásica, digamos, de la y poco sofisticada de la división de las esferas pública y privada, sino que también va a interrumpir o va a irrumpir en esa estructura las relaciones de poder. Entonces, el feminismo tiene una característica muy importante y es que, digamos, aparte de, digamos, de tener esa relación con el marxismo, de hacer como una crítica hacia hacia esa diferenciación de clases, también va a irrumpir en la vida privada o en los ámbitos privados de las mujeres en cuanto a esas relaciones de poder que hasta el momento, digamos, que no se habían tocado de cierta manera. Entonces se van a tomar o se van a desarrollar temas como el género, el sexo y la sexualidad. Ahí, digamos que va a ser algo positivo para la parte académica porque se va a reorganizar de una u otra manera y va a hacer apertura hacia otras formas de ver lo que era ese movimiento de mujeres. El feminismo va a tener como o va a estar ligado en ese momento, en los años 70, con la investigación feminista y va a tener muchísima fuerza e impacto para poderse pensar el sujeto de otra manera. Entonces ya no va a ser la mujer como sujeto, como se pensaba anteriormente, bajo un sistema patriarcal, sino que va a tratar de escaparse de allí y digamos que lo va a reincorporar o lo va a pensar desde otros puntos de vista. Ahí pues digamos que se va a generar un choque muy fuerte con ese pensamiento que ellas van a desarrollar. El choque va a ser directamente contra el patriarcado y esa, digamos, como imposición que se tenía sobre la mujer. Entonces, digamos que el feminismo ha tenido una transformación y acá mi postulado iría más hacia que en la primera y en la segunda ola se podría llamar una filosofía del feminismo o el feminismo se desarrolló como una filosofía en tanto que utilizó la política como una forma práctica
de agenciar a esas mujeres que estaban pidiendo o estaban solicitando una voz o un espacio para ser escuchadas, que en el caso de la primera ola, perdón, estaban solicitando o estaban reclamando una igualdad de derechos, y en el caso de la segunda era ya como una diferencia. Entonces ellas querían sí una igualdad de derechos, pero querían reconocerse como diferentes a los hombres, y también digamos que reconocer esas grandes diferencias de clase, de raza, digamos que de las diferentes formas de organización que nos han venido como imponiendo de una u otra manera. Y ya en la tercera ola lo que va a hacer es como un señalamiento de una u otra manera de ese debate que había entre la primera y la segunda, y en la tercera ya como que se empiezan a desdibujar ciertas cosas y el sujeto va a empezar a entrar en crisis, y es cuando creo yo que esa filosofía que estaba tan bien establecida, tan empoderado por medio de la política, se va a empezar a desdibujar y va a empezar a convertirse de una u otra manera, o en algunos casos en ideología. Entonces, siento yo que en la tercera ola pierde algo de rigor ese feminismo. Entonces, bueno, digamos que para aclarar un poco esto que les estoy exponiendo aquí, quiero citar también a Joan Scott, que es una historiadora feminista de Estados Unidos, y ella dice que el feminismo, para poderse desarrollar como filosofía, necesita desarrollar primero una teoría, y aparte de esa teoría, pues que se haga un ejercicio práctico. Entonces ella va a poner 5 postulados. El primero es analizar ese sistema patriarcal en todas sus manifestaciones. Entonces, identificar cuáles son sus ideologías, cómo se ha venido institucionalizando, cómo es su forma de organización, y esas otras caras que son un poco más subjetivas del patriarcado. Y ahí, digamos que la idea es como conocer, ahí sí como se dice, conocer el enemigo para poderlo atacar o para poderlo contrarrestar de una u otra manera. Y con ese análisis que se hace, pues lo que se busca es como evidenciar esos cambios y esas rupturas que ha tenido el patriarcado. El segundo postulado es pensarse en plural y diverso, más no en unidad y universal. Y esto yo ya lo había mencionado en la sesión anterior, de que el feminismo no debe ser reduccionista y no debe ser universalista. Entonces, cuando uno tiende a homogenizar el concepto de mujer, de universalizarlo, decir que todas somos iguales, pues se está cometiendo un grave error, porque se está haciendo a la vez una negación de la diferencia de todas, que es digamos que un conflicto que también va a suceder entre el feminismo blanco y el feminismo posmoderno. Entonces, el feminismo poscolonial. Entonces, el feminismo blanco se organiza y se desarrolla por lo general en el ámbito europeo, y digamos que va a llevar una gran influencia hacia lo que hacia lo que es el continente americano, pero va a ser criticado muy fuertemente posteriormente por el feminismo postcolonial, porque se está haciendo una negación de raza, una negación de clase, no se están teniendo como varios particularidades en cuenta. Entonces, por eso el feminismo debe pensarse en plural, en pensar que somos muchas mujeres, no es solo una mujer, sino que somos muchas, y aparte de eso, de que somos diversas, que tenemos diferentes puntos de enunciación, lugares de enunciación, y eso es lo que nos hace ser diversas en estos ámbitos. El tercer postulado que nos propone Joan Scott es romper con ese sistema conceptual de construcción del mundo, donde hay una tradición filosófica occidental que de una u otra forma pone una jerarquía universal masculina sobre unas especificidades femeninas. Entonces es como darle el lugar a esas mujeres que en algún momento también fueron fundamentales en el ámbito filosófico, y no hacerles una negación desde la parte epistemológica. El cuarto postulado es articular los modos alternativos de pensar y actuar, donde el género no es simplificar, sino es tratar de revertir la jerarquía de una u otra manera. Entonces, no es decir
el feminismo entonces está en contra de los hombres, entonces la mujer es la que debe imponer y si una mujer, por ejemplo, golpea a un hombre, entonces eso está bien. No es eso, sino es tratar como de homogenizar un poco o de igualar, de equilibrar esas relaciones de poder, que no se vea una jerarquía. Y de igual forma que dentro del feminismo no haya jerarquía de unas mujeres sobre otras. Entonces, que no se vea cómo se sobrepone una mujer blanca sobre una mujer afro, que entonces la tiene niñera y la tiene desarrollando oficios y es la que cría a los hijos y es la que hace el almuerzo y es la que no tiene derecho a estudiar y bueno, digamos que la deslegitima de una u otra manera simplemente por su color de piel. Entonces es importante también tener en cuenta que no la jerarquía no es solo hombres sobre mujeres, sino también se puede presentar entre mujer sobre mujer. ¿Listo? Y el quinto postulado es confrontar las teorías que de pronto en algún momento pueden ser útiles y relevantes para esa teoría convertirla en algo práctico. Entonces, cuando esa teoría deja de estar escrita, deja de solo hablarse, deja de ser solo, digamos, allá de la cápsula de los intelectuales y se aterriza un poco más a la realidad y se convierte en un ejercicio práctico, ahí se convierte en algo político. Y en ese momento es cuando esta teoría feminista va a adquirir esas características filosóficas. Entonces, la filosofía es el indagarse, el estar en un continuo cuestionamiento de la realidad y en mirar de una u otra manera cómo se puede intervenir en esos entornos. Entonces, es aterrizar esas teorías que se desarrollan en esa parte intelectual y hacerlo como un ejercicio práctico, algo que se pueda aplicar a la realidad de las mujeres. Por otro lado, pues digamos que con todo eso de las tres olas del feminismo, pues va a haber como una crisis de ese sujeto mujer. Entonces, en la primera y en la segunda ola, pues todo está como muy enfocado. Entonces, en la primera, la mujer es universal, entonces se homogeniza. La segunda ola, entonces va a criticar ese postulado y va a decir que la mujer no es universal, sino que hay unas particularidades. Y en la tercera ola, se va a tender por eliminar la palabra mujer y se va a adquirir más bien la palabra sujeto. Y aquí concuerdo con lo que nos decía el maestro Rogelio hace un momento, y es que los hombres, por ejemplo, también pueden ser feministas, ¿sí? Un hombre, un travesti, un transgénero, bueno, o ese otro tipo de, digamos, de ideologías o de conceptos de género también pueden ser feministas. Entonces, ya no entramos en que el feminismo es igual a mujer, sino es más como una concepción o una filosofía de un pensamiento político de una u otra manera. Entonces, esa permanente crisis que va a desarrollarse en ese transcurso o en ese transcurrir de las tres olas va a ser fundamental para entender esa teoría feminista como una doctrina que se adhiere a un feminismo entendido, o bueno, no como una doctrina que se adhiere a un feminismo entendido como movimiento social, sino que se va a entender como una filosofía que conceptualmente es competente. Y aparte de eso, pues es abierta, es crítica y se va a alejar de una u otra forma de esos postulados ortodoxos, ¿sí? Y va, digamos que empezar a actuar de forma práctica en el ámbito pues social. De aquí en esta tercera ola, como digamos que se saca de una u otra manera ese concepto de mujer y se deja únicamente el de sujeto, pues también está muy ligado a los cambios que hay en el concepto de identidad. Entonces, la identidad es algo que es cambiante, es inestable y en tanto es inestable, tiene una constante apertura y modificación. Entonces, esa sería la base de esa teoría performativa, de esa teoría de que todo es cambiante, de que todo se va transformando. Y si la identidad de un concepto de mujer ha resultado ser un problema para entender la posibilidad de una agenda política común para el feminismo, la idea es no recaer en nuevos colonialismos, que era lo que yo decía hace un momento, ni en normativizaciones de unas mujeres sobre otras. Entonces, la idea de este feminismo no es que quitemos o, digamos, nos desdibujemos de ese sistema patriarcal para recaer nosotras mismas en imponernos las unas sobre las otras,
sino es reconocer esas identidades que se desarrollan desde diferentes puntos de enunciación para pues darles esa opción de expresarse políticamente y volverlo un ejercicio práctico. Entonces, pues ese sería como mi punto de vista. A continuación, pues los voy a dejar en compañía del maestro Juan Sebastián Martínez. Les recuerdo de pronto para los que no habían alcanzado a ingresar, Juan Sebastián nos va a dar más una mirada desde la filosofía de la praxis. La idea es como alimentar un poco este dualismo que presentamos en el seminario de hoy, que es ideología o filosofía. Entonces, sin más preámbulos, los dejo acompañados del maestro Sebastián. Tienes el micrófono apagado. Ya, listo. Bueno, muchas gracias, maestra Karen. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. De antemano, les pedimos disculpas si no hemos respondido las preguntas aún. La idea es que una vez finalicen las 3 exposiciones, podamos darle el tiempo que cada una de estas preguntas se requiere. Entonces, aterrizando el discurso que se viene manejando y respondiendo a la pregunta de si el feminismo es una ideología o una filosofía, entonces tenemos que comenzar haciendo las claridades que ya de entrada el maestro Rogelio nos hacía, pero que es necesaria, digamos, clarificar para comenzar a tener en cuenta qué es lo que se entiende a la hora de hablar de feminismo, qué es lo que se entiende a la hora de hablar de filosofía y qué es lo que se entiende a la hora de hablar de ideología. Entonces, el concepto del feminismo está muy macartizado porque se le ha dado, digamos, un tratamiento en el sentido común, se ha comenzado a mediatizar y ha tenido unos impactos negativos a tal punto que las personas comienzan a asociar el feminismo con la ideología de género y entonces en el ámbito de lo político y en el ámbito de lo cotidiano, este tipo digamos, de concepciones tiene pues unas repercusiones muy fuertes, sobre todo en lo que tiene que ver con la comprensión de la situación de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de ideología, necesariamente nos estamos refiriendo al reflejo de la conciencia social que emerge históricamente en un momento determinado. Es decir, la ideología como reflejo de las relaciones sociales y de producción que se dan en un determinado contexto tiene una influencia muy fuerte dentro de las maneras de determinar las acciones de los sujetos. ¿Esto a qué conlleva o qué nos permite entender eso? Que la ideología va a determinar y va a legitimar de ciertas acciones y ciertas formas que se dan en un ámbito social. Y esto nos permite entender que ese conjunto de representaciones que llamamos ideología, pues también contiene en su seno la filosofía. La filosofía no es ajena a la ideología, emerge en su propio seno porque hace parte de las representaciones y de las condiciones en donde los seres humanos producen no solamente objetos materiales, sino también producen ideas. Entonces la filosofía nuclearmente, es decir, en su núcleo esencial, es ideológica porque nace en un contexto determinado. Ahora, la filosofía, a distinción de la ideología, a pesar de tener un carácter ideológico, se distingue de esta por la capacidad de crítica que puede hacer. Es decir, la filosofía, al nacer en el núcleo de un determinado contexto, pues comienza a buscar problemas que o bien legitiman unas formas, unas comprensiones, unas maneras determinadas de ver el mundo, o por el contrario, sencillamente se dedican a criticar y a construir otra posición. Entonces, en este orden de ideas, en la historia de la filosofía, en las relaciones sociales que se han establecido desde los albores de la humanidad, los pensamientos pues han estado centrados en las formas más comunes, pues que han sido la relación entre los hombres. Y cuando hablamos entre hombres, hablamos entre hombre macho. ¿Qué significa esto? Una vez, y esto es una hipótesis que maneja el marxismo y por eso el feminismo de la segunda ola va a ser fundamental para entender esta situación, la hipótesis es que la primera forma de dominación, es decir, con la aparición de la propiedad privada y la construcción de la sociedad de clases, esa es la hipótesis del marxismo y vamos a volver a ella más adelante para entender la relación con el feminismo. La hipótesis es que una vez la propiedad privada aparece, la primera forma de apropiación de apropiación del producto social, pues es también la apropiación del cuerpo. Entonces, los análisis de la familia dentro del siglo XIX van a ser fundamentales para comprender
por qué a la mujer se le asigna un rol y por qué de toda la historia de la humanidad ha permitido mostrar que las relaciones patriarcales, si bien se van modificando, hay elementos que permanecen intactos y que están en el interior de esto. Eso es un problema muy interesante porque se ha pensado que el patriarcado es un bloque homogéneo que todavía existe y pervive, y entonces los críticos del feminismo dicen no podemos hablar de patriarcado porque el patriarcado es una forma económica precapitalista. No, resulta que digamos, en la afluencia histórica de las formas de vida humana, pues el ejercicio del patriarcado ha estado presente. Es decir, han mutado las formas económicas naturalmente, eso es ineludible. Es decir, no podemos referirnos cuando hablamos de patriarcado al mismo patriarcado que se aplicaba durante la Edad Media Europea, ¿cierto? O a las formas patriarcales de las comunidades prehispánicas de América, porque eso tiene allí unas incidencias determinadas. Pero cuando en el ejercicio del análisis de la sociedad encontramos que en cada uno de los sistemas de pensamiento son los hombres los que han construido estas teorías y las mujeres dentro de los análisis hechos han pasado a ser objetos, han sido objetivadas, entonces allí es donde el feminismo cobra fuerza. Y entonces, cuando hablamos de feminismo, esa palabra tan macartizada, estamos hablando básicamente de la desigualdad, es decir, del análisis de la desigualdad que plantean la relación entre los hombres y las mujeres. Y esto es algo que no podemos pasar por alto dentro de todo el análisis de la historia, porque el problema en los años 70 y en nuestros días incluso es que se tiende a pensar que por un lado hay que combatir el patriarcado y por el otro lado hay que combatir el capitalismo. Y eso es un craso error porque lo que está generando pues, es una volatilidad de las luchas y no nos va a permitir establecer finalmente el objetivo del feminismo. Entonces, esta idea de que el feminismo es el análisis y la posibilidad que se le brinda a las mujeres de entender las relaciones entre los hombres y las mujeres y las relaciones de desigualdad nos abre el panorama. Porque no solamente es la idea de luchar contra el monstruo, el leviatán, que es el capital, ¿sí? Sino que también tiene que verse dentro de unas formas específicas sectoriales que comienzan a mostrar también la necesidad de una lucha y de una reivindicación. Entonces, esta disputa, digamos, este análisis de entender y comprender y darle el lugar a la desigualdad central que ocupa, como nos mostraba el maestro Rogelio, la visión del hombre como vanguardia de la historia, pues comienza a ser debatido. ¿Y cuándo comienza a ser debatido? Es decir, ¿cuándo comenzamos a hablar de filosofía? A partir del Renacimiento, porque antes no hubiese sido posible por las formas económicas y de las formas de relación, lo que vamos a llamar las relaciones de producción, las mujeres pues estaban con unas condiciones determinadas. No obstante, podríamos rastrear y encontrar pensamiento de mujeres en la Edad Media Europea, pensamientos de mujer en la antigua, ¿sí? Los casos de la Grecia clásica son muy particulares, pero va a ser a partir del Renacimiento en donde el feminismo, es decir, la mujer en relación de desigualdad con el hombre, interpela. O sea, se presenta como un otro que aunque no tenía el valor, que luego sí se le van a dar las luchas, sobre todo del siglo XIX, XVII, XVIII, XIX y XX, pero comienza a interpelar, o sea, se manifiesta ante esa cultura que ha sido completamente, digamos, centrada en el hombre y comienza a interpelar. Entonces, Christine de Pizan, en el marco del Renacimiento, comienza a interpelar y a decir por qué la mujer debe tener un grado de diferencia con el hombre. Entonces, con este cuestionamiento, dice Celia Amorós, que es una feminista mexicana muy interesante, española creo que es, ella dice, Celia Amorós dice, cuando Christine de Pizan interpela al otro, es decir, a toda esa tradición que había estado centrada en construir un pensamiento formal desde la misma lógica del hombre, entonces, haciendo uso de la herramienta que le permite la filosofía, interpela. Y el interpelar está criticando básicamente un mundo que comienza a hacerse manifiesto abiertamente desigual. Y luego, por esas mismas épocas, ya ha entrado el siglo XVI con todo lo que implica el pensamiento cartesiano, es decir, el racionalismo cartesiano. Cuando inicia el racionalismo cartesiano, pues entonces van a ser, curiosamente, un sacerdote
el que comience a criticar esa idea de la razón. Si todos los seres dotados de razón estamos ubicados en un contexto determinado, o sea, somos racionales, no entiendo por qué a la mujer se le debe cuestionar, se le debe dejar relegada. Y esta pelea va a permitir entender entonces que las luchas posteriores del feminismo, sobre todo con la llegada de la Ilustración y con la llegada de los movimientos obreros en el siglo XIX, va a ser fundamental para comenzar a entender esto. No estamos hablando de una ideología donde las mujeres son histéricas, o peor aún, donde las mujeres son minoría. Eso es falso. O sea, en ningún caso uno puede decir que es que las luchas de las mujeres son luchas de minorías. ¿Qué es lo que se convierte en una lucha de minoría? Cuando la misma mujer comienza a, no la mujer, sino los grupos feministas comienzan a fragmentarse. Y eso es un problema muy fuerte. Pero entonces, ¿por qué decimos que el feminismo es filosofía y debe convertirse en filosofía de la praxis? Cuando en la Revolución Francesa aparecen los ideales de la Ilustración, entonces las mujeres comienzan a pensar y a decir, hombre, comienzan a decir, si yo estoy en un mundo en donde se pelea por la igualdad, la lealtad, la libertad y la fraternidad, no entiendo cómo las mujeres estamos fuera de eso. Y esa va a ser la pelea básicamente de Olimpia de Gauche. Es lo que va a decir Olimpia, los derechos de la mujer y de la ciudadana, porque es que hay que comenzar a darle ese trato diferencial. Y esa situación, esa interpelación, nos permite entender que la negada, es decir, la que siempre estuvo en términos de las relaciones segregada, pues ahora entendemos que en la Ilustración pues también habían esclavos, también habían campesinos que estaban, pero en términos de la lucha y en términos de leer el discurso y el pensamiento filosófico del momento, las mujeres van a comenzar a tomar ese mismo mecanismo filosófico que se construye para debatir la situación de exclusión, y por eso resulta interesante. No podemos decir que el feminismo, por ejemplo, de primera ola es una ideología. Ahora, que nosotros debamos criticar o debatir con las reivindicaciones de ese feminismo es otra cosa, pero el feminismo es considerado una teoría filosófica. Si lo leemos a la luz de la dialéctica del amo y el esclavo, lo que está intentando hacer este feminismo de la primera ola del siglo XVIII y XIX, lo que va a mostrar es el esclavo allí no necesita o no tiene intención de derrotar ni de asesinar al amo. Lo que necesita es hablar su propio idioma. Y cuando las mujeres en el siglo XIX leen la Revolución Francesa, leen la Ilustración y se ilustran, también están apelando al mismo lenguaje del amo. Es decir, la filosofía es un constructo humano, emerge en una sociedad determinada y nosotras tenemos también el derecho a, con sus armas, el arma de la crítica, criticar esto. ¿Cuáles eran las reivindicaciones de estas mujeres? Pues bueno, ya tenemos todo lo que nos explicaron con la primera hora. Ahora bien, ¿qué nos lleva a pensar entonces este apelar de las mujeres feministas en su momento a todo este sistema de pensamientos que se ha constituido? Básicamente va a ser la crítica a la relación del hombre y la mujer, pero vamos a ir más allá de eso. Cuando llega el momento del capitalismo y estas luchas que libran las primeras mujeres, las primeras feministas, pues están centradas evidentemente en un concepto de clase. Aquí es donde va a aparecer el problema central, porque la exclusión de la mujer no es un ejercicio únicamente de pensarlo en un sentido abstracto, es decir, es la excluida, sí, pero es la excluida y tiene otras formas de exclusión que son históricas y que se han desconocido porque se pensaba que llegando al capitalismo, llevando toda esta fuerza desarrolladora, se iba a acabar con las relaciones precapitalistas. Entonces la verdadera mujer libre, la verdadera mujer nueva, vendría con la revolución socialista, y entonces se fue postergando cada vez más esto, y lo que no se entendió es que el papel de la mujer dentro de la producción y la reproducción de capital es fundamental. Y ya con esto voy cerrando. ¿Qué significa entonces que la mujer sea fundamental para la producción y la reproducción de capital? En el siglo XIX, cuando estalla la revolución industrial, se necesita toda la mano de obra posible para que podamos producir en más. Es decir, es el cambio del modelo económico.
Pero ¿qué es lo que sucede? Las relaciones patriarcales que prevalecían antes, sobre todo en la Europa de la Revolución Industrial, no van a ser transformadas por completo. Y eso es uno de los errores en los que se cayó. Pensar que el capitalismo llegaba a los lugares y arrasaba con todo lo anterior y construía algo nuevo. Porque con los lugares de la periferia del sistema mundo nos dimos cuenta que no fue así. Y ese fue el caso de las relaciones en términos del patriarcado, es decir, las relaciones de desigualdad que se planteaban en la familia. Por eso en el siglo XIX, sobre todo en los análisis marxistas, va a ser tan importante analizar la familia, porque la familia es la primera forma de postergación de la exclusión de la mujer. Entonces la mujer se inserta en el capital, se inserta como obrera, por eso los movimientos obreros, y las reivindicaciones de adentro, desde adentro, van a ser muy importantes. Por ejemplo, dice Flora Tristán en un libro maravilloso de 1842 que se llama La Unión Obrera. Dice Flora Tristán, oiga, nosotros tenemos que reivindicar como obreros explotados por el capital, pero también como mujeres, porque mire que la mujer es la proletaria del proletariado. Y claro, esto nos permite entender, la mujer es productora de capital, es inserta allí, hace parte de las relaciones, pero también las formas de dominación de la labor doméstica la siguen aprisionando. Porque la mujer, a pesar de que las peleas se vinieron dando, fue igual ante la ley, pero no igual ante la vida. Y esa es la apuesta. Entonces, esto que nos permite entender, se inserta en el capital y de acuerdo a las necesidades económicas que se vayan produciendo en la variación del capital, en el componente, en la composición orgánica del capital, esto nos va a ir arrojando las necesidades de insertar a la mujer o no en la masa laboral. Entonces, en el principio de la revolución industrial, como les decía, se inserta a la mujer como obrera, incluso iban niños, todos. Luego se ganan esos privilegios o esos derechos para que la mujer y para que se reduzcan las jornadas laborales, pero se inserta también en la idea del salario familiar. ¿Qué significa esto? Saquemos a la mujer de la producción y metamos solo a los hombres para que el hombre sea la cabeza del hogar y siendo la cabeza del hogar, la mujer se encarga únicamente de reproducir el capital. ¿Y cómo reproduce el capital la mujer? Sencillo, pongámosla a que tenga hijos. Luego viene el siglo XX, en el siglo XX vienen las guerras mundiales, los hombres mueren en los campos de batalla y nuevamente la composición del capital, lo que llamamos el capital variable, requiere que metamos nuevas mujeres a la fábrica para que las mujeres nuevamente sean productoras de capital. Entonces la mujer en el patriarcado va a tener la doble función, productora de capital, porque con su fuerza de trabajo produce, y también reproductora de capital. Cuando se le quita esa capacidad de ser productora de capital, entonces se manda a la casa para que en la casa sea consumidora, pero sigue reproduciendo el mismo capital. Y ese juego es en donde se muestran las relaciones de patriarcado y son las que intenta develar el feminismo. Ahora bien, y con esto concluyo, ¿por qué decimos que el feminismo, si bien no es una teoría filosófica en el sentido tradicional de lo que entendemos por filosofía, sí debe considerarse como una filosofía de la praxis? ¿Por qué? Porque primero, se piensa un sujeto. ¿Quién es este sujeto? La mujer. Pero no puede ser la mujer en abstracta, porque la mujer en abstracta, como lo decía la maestra Karen, es un concepto enorme, muy grande. Tenemos que comenzar a entender particularmente cuál mujer nos estamos refiriendo. Y a partir de esta comprensión, vamos a entender que tenemos un sujeto en una praxis concreta, es decir, en un hacer. No es lo mismo defender los derechos de la mujer como una generalidad, aplicándoselos a la mujer de barrio popular en la ciudad de Bogotá, que es víctima de su pareja, es víctima de violencia y que además tiene una situación económica profundamente desigual, hablar de la mujer que en este momento ocupa la vicepresidencia de la República. Y esas diferencias hacen parte de lo que llamamos el análisis subjetivo. Luego, también debe consolidarse en una filosofía de la praxis porque tiene un proyecto alternativo y si no lo tiene, debe construirlo. Es decir, los feminismos, cualquiera que sea su concepción, dentro de la lógica de lo que comprendemos como la lucha por la liberación, que es una de las cosas que más apuesta el feminismo, sobre todo el de la segunda ola, ya tendremos tiempo para debatir eso, debe construir un proyecto alternativo y no es la reivindicación por la reivindicación, sino es la reivindicación con una propuesta concreta. Esa propuesta tiene que tener un efecto
digamos, fundamental sobre las relaciones imperantes, que no son solamente las relaciones de producción en el sentido abstracto, sino que son en el sentido concreto de la cotidianidad. Luego el feminismo también debe consolidarse como filosofía de la praxis en tanto que plantea un conocimiento de la realidad, y es un conocimiento teórico. Es decir, no es únicamente decir, sí, las mujeres están excluidas, pero bueno, los niveles de exclusión, ¿cómo se dan? ¿Cómo se dan en la práctica política? ¿Cómo se dan en la práctica pedagógica? Y cómo esta teoría nos lleva a transformar ese tipo de cosas. Y por último, lo que más debe tener el feminismo, y ya con eso cerramos, es una incidencia en la realidad. La incidencia en la realidad no se expresa únicamente en lo que nos han mostrado como que es el feminismo y la polémica en Ciudad de México, por ejemplo, porque rayaron unas estatuas, o aquí en Bogotá por banderas, sino cuál es la incidencia en la cotidianidad de las personas, de aquellas mujeres que están sometidas, sobre todo en esta cuarentena nos dimos cuenta de eso, a una violencia patriarcal muy fuerte, que se refuerza con las desigualdades propias del capitalismo y que incluye también un montón pues de seres humanos allí que estamos en eso. Entonces, por estas razones, el feminismo no es una ideología, puede surgir como una ideología, pero debe consolidarse porque debe criticarse a sí mismo todo el tiempo en una filosofía de la praxis. Básicamente es eso. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, maestro Sebastián. Una interesante intervención. Tiene una gran relación haces un barrido histórico muy interesante, donde nos narras esa posición de la mujer, cómo ha sido cambiada de acuerdo a los intereses de otros y de ese sistema patriarcal. Y cómo desde la práctica se puede ver ese ejercicio del feminismo. Entonces, muchísimas gracias. A los que nos están acompañando, vamos a iniciar ahora sí con el momento feliz, con la hora feliz, que es dar respuesta a todas sus preguntas. Entonces, vamos a comenzar por aquí con Paola Ruiz. Muchísimas gracias por participar. He visto que has estado apoyándonos muchísimo, has hecho varias intervenciones. Entonces, pues vamos a arrancar. Entonces dice Rogelio, ¿qué diferencia haces aquí entre mito como relato originario y mito como significación encubridora y o significante Bueno, un vacío? cordial saludo para Paola, una entrañable amiga. Mira, yo entiendo el mito, sobre todo en el sentido en que lo dice, por ejemplo, Enrique Dussel. Los mitos son relatos con base en símbolos que pretenden resolver problemas vitales. Resulta que entre más comunitario es un pueblo, más arraigados tienen los mitos. Y estos mitos son, en sentido literal, vitales. Sirven para vivir y para postergar la muerte. Ahora bien, en tanto las sociedades se van haciendo más complejas, se industrializan, destruyen el campo, hacen que la gente viva de manera más individual, también se van creando mitos, pero estos mitos, en tanto se alejan de las condiciones, digamos, más animales, entre comillas, de vivir los humanos, menos dicen, menos sugestivas son. Se atreven más bien como a decir, a, a configurar, a justificar un modo de vida existente. Por ejemplo, la ciencia empírica, la que criticó, la que le dio impulso a Hume, pero que él mismo critica, es una ciencia empírica que justifica la explotación del sur global. Y ya Sebastián lo mencionaba de alguna forma cuando hablaba de la producción de objetos mentales y también materiales. Se puede crear un discurso que se reviste de filosófico, pero que es eminentemente ideológico por ser totalitario. Leyendo un poco los comentarios que hacían en el chat, veía que tú en respuesta a una pregunta que hace Santiago, decías, ¿la filosofía tiene que ser crítica o no lo es? Ahora bien, los mitos como tal, tienen crisis. Llega un momento donde lo que se dice no es sostenible, donde lo que sucede contradice el mito. Y es ahí, y solo ahí, cuando aparece la filosofía. Pero no es una ruptura absoluta con el mito, sino es un diálogo con él.
Listo, muchas gracias, maestro. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta de Santiago Patarroyo Rengifo y también la hace direccionada hacia el maestro Rogelio. La pregunta es la siguiente. Dice, si la ideología se entiende como la representación de una relación que imaginamos con nuestras condiciones reales de la existencia, ¿no sería la filosofía también una forma de ideología, una forma ideológica de comprender el mundo? Por ejemplo, pensar que el mundo como es debe responder a una forma lógica y racional. Vale, excelente pregunta. Yo la abordaría de esta manera. Resulta que la filosofía, como uno la ha venido entendiendo, ya tiene un rastro ideológico. Es decir, pensar, por ejemplo, que la filosofía solo surge en Grecia y que solamente los europeos blanquitos son los que pueden hacer ciencia y filosofía, eso ya es ideológico, porque incluso va contra el sentido común, es suponer que solamente estos pueblos privilegiados han logrado desarrollar un conocimiento universal. Ese es un ejemplo de confusión entre filosofía e ideología. Ahora bien, en lo que tú refieres a si, por ejemplo, pensar que el mundo es lógico, eso es ideológico. El mundo, el mundo tal y como es, siempre se nos aparece de una manera tergiversada. ¿Tergiversada por qué? Por nuestra condición de no correspondencia entre nuestra mente y el orden del mundo, si es que hay un orden, ¿sí? Y en el momento en que nosotros logramos establecer una especie de criterio o de regulación en el universo, eso ya es pretencioso porque nosotros no podemos interactuar con el universo, más bien con el nicho humano, yo lo llamaría así, en la medida en que eso se ajusta a nosotros, creemos que ese ajuste se puede universalizar. Es decir, para hacer cualquier objeto en el mundo utilizamos la causa y el efecto, el principio de causa y efecto, pero eso solamente nos funciona en términos de nuestro propio, digamos, de nuestra propia corporeidad, pero así no tiene por qué funcionar el mundo. Entonces, a mí me parece que pensar que el orden de lo mental, que es lógico, es coincidente con el otro, es tan ideológico que el mismo Wittgenstein se critica a sí mismo cuando en el Tractatus dice que eso existe, que existe una especie de isomorfismo entre el lenguaje lógico y la realidad como tal, ¿sí? Y él mismo después en investigaciones filosóficas se retracta y dice, no hay manera de establecer eso. Esa sería, a mi entender, una forma de distinguir entre ideología y ciencia, o entre ideología y filosofía. Gracias, maestro, por su intervención. Entonces, continuamos con las preguntas. Santiago Patarroyo hace la siguiente intervención. Entonces, hay sectores de la sociedad que definen el feminismo como una ideología de género, que tergiversa la realidad biológica. ¿Qué opinión tienen al respecto? Pues aquí sí me va a robar un momentico la intervención. Digamos que al pensar el feminismo como una ideología de género sería algo sesgado, teniendo en cuenta que nos estaríamos focalizando o centrando únicamente en los genitales de la mujer o del hombre y dejaríamos por fuera otras concepciones que hay como tal de género. Esta ideología de género yo siento que está más ligada con la ideología del consumismo. Entonces, en los años 60, cuando se desarrolla todo el proceso de los anticonceptivos, donde hay una liberación de la mujer de una u otra manera, el sistema capitalista, perdón, va a aprovecharse de esta liberación que quieren las mujeres para convertirla de una u otra forma en una ideología del consumo o en un consumismo ideológico de una u otra manera. Entonces se empiezan a manejar o a manipular los estereotipos, se empieza digamos que a manipular de una u otra forma los medios de comunicación, la publicidad, para volver a las mujeres en unas consumidoras principales o enfocadas. Y también lo hemos visto como muchas compañías han tomado o se han abanderado, se han apropiado de diferentes formas de pensar
para aumentar ¿cómo lo digo? Como su capacidad de llegar al público y lograr que consuman sus productos. Entonces, un ejemplo con la bandera que representa a los del grupo LGTBI. Entonces, muchas empresas ahora lo ponen como de fondo antes de su logo para decir, bueno, ya, nosotros somos inclusivos y acá todos caben y ustedes también y nosotros estamos pensando en todos. Cuando el trasfondo real de eso, ¿cuál es? Es que consuman. Entonces a ellos no les interesa si la ideología, no les interesa la filosofía de ese pensamiento ni la parte política, sino lo que les interesa es la gente que consuma, que vaya y compre esos productos. Entonces yo digo que de una u otra forma esa ideología de género se ha venido tergiversando por ese consumismo ideológico que se desarrolla y se fortalece cada vez más con ese sistema capitalista. No sé si alguno de los dos maestros quiere hacer alguna intervención en esta apreciación del compañero. Sí, yo quisiera, digamos, ahí respecto a la idea de la ideología de género, hay que partir del hecho de que no se puede caer en la ingenuidad de pensar que existen pensamientos que por el hecho de tener en su esencia una crítica van a ser críticos en sí mismos. Yo creo que esa debe ser la apuesta y por eso mi postura es que el feminismo, en tanto teoría de análisis de la realidad, debe alimentarse a tal punto de convertirse en una filosofía de la praxis. ¿Qué implica que sea filosofía de la praxis? Que sea crítica con la realidad, pero también consigo misma. Porque creo que uno de los fenómenos más fuertes que tiene el capitalismo es de fetichizar todo lo que toca. Entonces, en el ejercicio mismo, en el funcionamiento mismo, el capitalismo como modelo económico, pero también como modelo social y como modelo de vida, todo lo que hace parte de la estructura está sujeto a convertirse en una mercancía de acuerdo a la necesidad, pues que plantee el mismo modelo en cuanto tal. Entonces, como la filosofía también tiene su corte ideológico, pues está sujeto a hegemonizarse. Las luchas, por ejemplo, de las mujeres feministas de la primera ola e incluso hoy en día de las mujeres en la alta esfera del poder, no implica que sea una lucha para la liberación de todas las mujeres, y esas son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando se habla de ideología de género, es más una estrategia de contra que una concepción real, y eso, por ejemplo, en el plebiscito del 2016, en países como estos, que la historia, pues es una historia de la colonización, de un pensamiento extremadamente conservador, pues surtió efectos muy funcionales, ¿sí? Ahora, como el ejercicio es la bandera de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos, digamos, de una forma universal, pero que finalmente lo que prima es el derecho a ser un consumidor, a la libertad del consumo, pues entonces todos estos pensamientos caen de perlas. El problema es que en la cotidianidad se sigue pensando que son ideología de género, que esto nos va a homosexualizar a todos, y las relaciones cotidianas siguen marcadas por por un fuerte machismo y por una fuerte segregación de las mujeres. Es que esto no es un discurso por ahí se preguntaban mucho por el método de la filosofía, ¿no? Que ¿cuál es el método de la filosofía? No, es que no hay método más allá de entender que la realidad concreta debe ser transformada. Porque si nos quedamos en un discurso teórico, y ya ahorita abordaremos eso filosóficamente hablando, si nos quedamos en el proceso de interpretar, pues diremos, sí, la filosofía es una ideología de género, todas las mujeres están peleando por bobadas, pero entonces en la práctica seguimos reproduciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente, esa es como la respuesta. Es más que una propaganda negativa y negra. Listo, gracias. Quisiera decir algo respecto a la pregunta de Santiago de qué argumento decir a los que niegan que el discurso de género o la ideología de género va contra presupuestos biológicos. Es básicamente es que ignoramos cómo funciona la naturaleza, la ignoramos. En las diapositivas que yo indicaba allí de estas especies que son solo hembras o que el macho se reduce simplemente a una situación funcional, no encaja con el sentido común que supone que toda vida en el planeta tiene que ser como la humana y que incluso las torcasas son ejemplo de castidad o que los elefantes no olvidan nunca su primer amor. Toda esa ridícula ideologización del amor en términos románticos que se extiende hacia la naturaleza demuestra la profunda ignorancia que tenemos allí. El lado contrario es que
esa ignorancia, lo peor de esa ignorancia es que está, digamos, embadurnada de arrogancia y sitúa que, y otra vez volvemos al tema de lo ideológico, que si una comunidad, un ser humano, logra comprender algo coherentemente, ya cree que ha comprendido la naturaleza como tal. Y a mí, y cierro con dos frases. Primero, una de Brigitte Baptiste. Ella dice, la naturaleza es queer, es rara. Ella no encaja en nuestros esquemas mentales y eso lo demuestra cualquier estudio biológico y ella es bióloga. Y la otra es de Baruch Spinoza. Ella dice, nadie sabe lo que es capaz, él dice, nadie sabe lo que es capaz el cuerpo, con lo que quiere decir que nuestro entendimiento es limitado a un orden infinito de sucesión de causas y efectos en el planeta. Entonces, por ahí lo dejo. Listo, muchas gracias. Entonces vamos continuando. Jimmy solicitó el enlace del libro que cité en la intervención. En los comentarios ya te dejé el enlace para que lo puedas revisar. Seguimos con un comentario más de una pregunta más de Paola. Dice, Karen, no entiendo bien por qué afirmas que en la tercera ola habría menos rigor. ¿Podrías ampliar? Bueno, cuando yo mencioné esa disminución de rigor es, digámoslo, porque el feminismo de una u otra forma se amplió de una forma, o sea, universalmente. Entonces, si bien esa tercera ola va a tener apertura con Simone de Beauvoir, con su texto del segundo sexo y con Betty, con la mística de la feminidad y también con ese lema de que lo personal es lo político, entonces digamos que harían una muy buena apertura a esa tercera ola. Siento que se pierde el rigor en el sentido en el que se vuelve de una u otra forma un consumismo ideológico. Entonces era lo que explicaba anteriormente en respuesta a la intervención del otro compañero, y es que se utiliza esta imagen del feminismo para simplemente volverse como un objeto de consumo. Entonces se le hace una venta, por decirlo de esta manera, a esa forma de pensar, y de una u otra manera se pierde el objetivo principal que tiene, que es hacer el ejercicio político, ¿sí? Darle esa agencia a las feministas, al sujeto, porque entonces aquí también es la claridad de que el feminismo no es solo mujer, o sea, no podemos decir feminismo igual mujer, no, porque también los hombres pueden ser feministas, también los trans pueden ser feministas, entonces es como borrar un poco eso y entenderlo más como el feminismo sujeto que necesita de una agencia y necesita de ese ejercicio político. Cuando ya eso se tergiversa y se pierde toda esa rigurosidad, a eso es a lo que yo hago referencia, que en esa tercera ola, al ser, digamos, un poco más amplia a nivel mundial, en algunas, digamos, en algunos puntos geográficos o en algunos puntos de enunciación, se pierde ese rigor político por llevarlo un poco más con ese consumismo ideológico que tanto, digamos, que nos inunda actualmente este sistema económico. Entonces, hacía la referencia por ese motivo. Bueno, continuamos por este lado. Hay preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por aquí. Paola, has estado muy participativa, súper bien tu energía. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí esta intervención. ¿Se podría afirmar que la filosofía genera preguntas, mientras que la ideología pretende hacer afirmaciones definitivas y o totalitarias? Entonces, no sé cuál de los dos maestros nos quiera apoyar en esta participación. Pues mira, a mí me parece curioso una cosa, esta pregunta es interesante. Cuando la leí, pensaba en un autor que critica el totalitarismo, pero que hace parte de un movimiento totalitario. Me refiero a Karl Popper. Karl Popper escribió un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, y allí pretende él demostrar que, por ejemplo, el marxismo, y además metiendo todas las posibles formas de ser del marxismo en una sola, llamándolas no totalitarias, perdón. Pero resulta que él está defendiendo una postura que ahorita está en decadencia, que es el neoliberalismo, que tiene
una forma filosófica que es el positivismo y que resulta altamente totalitaria. Entonces, cuando se pregunta que si Karen, pudieras plantearla acá, mostrarlo un momentito, que cuando las ideologías, eso, dice, mientras que la ideología hace afirmaciones definitivas o totalitarias, creo que sí. El tema está en que un discurso ideológico tiene la característica de ser seductor, ¿sí? Tiene la característica de ser altamente confortable. Y entonces, de alguna forma, todos nacemos en un nicho ideológico. ¿Cuándo aparece lo filosófico? Lo filosófico aparece justamente como una contraposición política, no solamente epistemológica. La epistemología es una herramienta fundamental, pero es un punto de partida político respecto a una forma de estar en el mundo que resulta excluyente. El feminismo es un ejemplo de eso. En el momento en que el feminismo y los feminismos dicen, mire, es que desde hace más de 5.000 años a las mujeres se las ha utilizado como objetos, se les ha robado su conocimiento, se les ha asesinado por ser sabias, se les ha utilizado como trofeo. Desde esa época se ha sentido la humillación y la necesidad de reivindicarse. Y eso no es solamente en el mundo moderno, eso sería también dar pie para que se critique y se diga, entonces los pueblos originarios no son machistas. No, pues también lo son. Francesca Gargallo Celentani habla del patriarcado mixto y quiere decir que incluso en los pueblos originarios, y digo incluso, pues justamente para poder desarrollar la idea de que no es solamente en el mundo moderno, sino cualquier pueblo está, digamos, atado a esas condiciones. Dice ella que el patriarcado mixto es un fenómeno que las mujeres indígenas de Abya Yala, que es una forma cuna de llamar a América, se refieren a la forma de opresión de sus pueblos, de los pueblos a los que pertenecen y también del colonial. O sea, se les suman dos patriarcados y eso es una lucha que, fíjense, rompe incluso con las propias concepciones mágico-religiosas de los pueblos de América y del mundo. O sea, también pensemos en el África, pensemos en el Asia, que hay también algunas formas de pensamiento totalitarias, patriarcales, que deben ser superadas mediante sus propios criterios epistemológicos. Listo, muchas gracias. Bueno, continuamos por este lado. Santiago Patarroyo anexa un comentario donde dice que la filosofía también hace afirmaciones totalitarias. Yo creo que aquí el maestro ya abarcó un poco sobre el tema. Entonces, continuamos con la participación de Holger Bocanegra, donde nos indaga cuál sería entonces el método filosófico de la filosofía feminista. Bueno, yo quisiera responder esa pregunta por el método, porque la filosofía, sobre todo la filosofía especulativa, se ha preguntado mucho por el método, el problema del método, de cuál es la mejor forma de conocer la realidad o de conocer en general, dejando pues de lado la base material. Entonces esto me hace acordar de una confrontación muy interesante que tiene el joven Marx con los jóvenes hegelianos y con los nuevos hegelianos y con Bruno Bauer y toda esta escuela, siglo XIX en la filosofía, y entonces le critica Marx a Bruno Bauer y a toda esta gente, que ellos piensan que el ejercicio de conocer la realidad está en la crítica. A la crítica por la crítica, entonces conocemos el mundo y el espíritu crítico es el que nos permite entender el mundo. Además rechaza, sobre todo Engels es uno de los más conocedores de la situación social de la mujer en ese momento, uno de los fundadores del materialismo dialéctico como método filosófico, va a decir, oiga, ¿cómo se atreven ustedes a decir que Flora Tristán, una obrera comprometida de la fábrica, no conoce nada porque no tiene el método de la crítica? Ustedes están equivocados. O sea, es que el que produce todo es el obrero. Es esa pregunta por el método nos conduce a pensar que el ejercicio intelectual es el más importante,
que aquel que está desconectado de la realidad o que aquel que está conectado con la realidad o que denuncia la realidad, entonces no es filosófico, porque es político, o porque es económico, o porque es pedagógico, y eso es un craso error. La filosofía como construcción humana, vamos a decir, como una creación humana, es universal. No la filosofía griega ni la filosofía alemana, sino la filosofía como capacidad humana de pensar los problemas y darle solución. Entonces, en ese orden de ideas y volviendo al tema de la crítica que plantea Marx y Engels, eh, la crítica que tiene el feminismo desde Christine de Pizan hasta las obreras del 19, pasando por personas como Fanny Edelman, la argentina, que es de aquí de América Latina, bueno, entre muchas otras mujeres feministas, el principio del feminismo es la irracionalización de un pensamiento que se considera racional. Entonces me preguntan, ¿cuál es el método de la filosofía a partir de la lectura feminista? Es la irracionalización. Y es una irracionalización del pensamiento existente que nos lleva a actuar. O sea, yo, en tanto excluida, ¿cierto? Consciente, tengo una conciencia en sí, pero también para sí, interpelo. Y entonces aparezco en el escenario como un sujeto pensante y que actúa. Es decir, no solamente pensante al estilo cartesiano allá, a pesar de que también hay una crítica racional a la situación de las mujeres, por eso está Pulón de la Barré, les invito a que conozcan ese texto del pensador, ¿cierto? Y entonces el feminismo construye la crítica, y la crítica aquí me parece muy interesante, y traigo una cita de una carta que escribe la esposa de Marx, que no la conocemos porque siempre se ha sentado en mencionar al pensador, pero Jenny von Westphalen, que es la esposa de Marx, pero es también una de las mayores pensadoras porque editaba los libros del pensador. Esta mujer escribe: la crítica es la autoclarificación de las luchas y anhelos de una época. O sea, no podemos pensar una filosofía que esté desconectado de lo social y que no responde a la realidad porque me voy a analizar el problema del ser en el mundo. No, esas son cosas especulativas que pierden la conexión. Entonces, el problema del método es la pregunta también por el para qué pensamos. ¿Para qué pensamos en una realidad concreta para transformarla, no solo interpretarla? Undécima tesis sobre Feuerbach, que hay que seguir debatiéndola a la luz pues de las filosofías que pueden emerger del feminismo. Listo, gracias maestro por tu intervención. Continuamos entonces por aquí. Santiago Patarroyo nos pregunta, ¿qué relación hay entre ideología, creencia, filosofía? O de una mejor manera, ¿cómo se entiende la creencia desde la lectura ideológica y desde la lectura filosófica? Aquí pues me voy a anticipar a dar de pronto una respuesta. Bueno, primero pues quisiera como partir de la claridad que la ideología sale de la filosofía y la creencia también sale de la filosofía. Es decir, para mi forma de ver, la filosofía sería esa base de donde va a salir la ideología y la creencia. Entonces, teniendo como eso claro, la ideología de una u otra manera es, bueno, como ese mundo de ideas, como esa generación de ideas, pero va a tergiversar digamos, sus objetivos cuando se convierte en algo hegemónico. Entonces, aquí traigo, pues, de pronto a colación el concepto que maneja Gramsci de hegemonía, donde es algo que se impone, donde hay una superestructura imponiéndose bajo de pronto unos sujetos y cómo por medio de un discurso va, digamos que ganando terreno, por decirlo así, en lo que quiere ganar o para ganar su objetivo. Entonces, digamos que la ideología puede variarse si ya se impone como una hegemonía y dura, digamos, un transcurso de tiempo imponiéndose sobre el otro. Y la creencia lo veo más como desde cómo el sujeto puede hacer ver algo como verdadero desde su propia experiencia. Entonces, pues parto, pues obviamente de que no hay una verdad absoluta, sino que digamos que es como algo un poco más relativo. Entonces, esa creencia sería cómo el sujeto le da una credibilidad a algo que está pasando en su realidad.
Entonces, ahí digamos que esa sería como la gran diferencia. La ideología es como una forma de imponerse a través de la hegemonía y la creencia ya es más del sujeto, es más del individuo, cómo él, digamos, de una forma u otra interactúa con la realidad y hace creíbles o le da credibilidad a las cosas que suceden. Entonces, eso sería, no sé si alguno de los dos de pronto quiera complementar. Sí, a mí me gustaría agregar solo una cosa. Digamos, los seres humanos nacemos siempre en una comunidad lingüística, en una comunidad de vida, y es necesariamente ideológica, ¿sí? La filosofía aparece solamente como una puesta en cuestión de esa ideología que funciona a nivel personal como creencia. Por ejemplo, la gente que cree en Dios no es un asunto personal, no es que diga, a mí se me ocurrió creer en Dios, no, eso lo ha aprendido en el seno de su familia, ha tenido experiencias donde la explicación es la existencia de un Dios supremo o cualquier forma que tengan de lo divino. Y eso es entonces lo ideológico y la creencia están arraigadas allí de alguna forma. Ahora bien, la filosofía es poner en crisis eso. ¿Sí? Es que haya una, voy a decirlo literalmente, una angustia existencial ante la realidad. Y solamente allí se puede hablar en términos reales de filosofía, pero va eso aunado a las formas en que socialmente se han constituido esos discursos. Solamente agregaría eso. Y yo quisiera ahí, respecto a la referencia que hace maestra Karen de la superestructura y la estructura, digamos que el problema de la creencia es que se establece desde una perspectiva ideológica y a esa creencia la filosofía también le hace juego. Tenemos, claro, digamos, una de las cosas que se planteaba en su momento como contra, digamos, como crítica al modelo vigente, pero se terminó convirtiendo en una hegemonía, que es el ejercicio del liberalismo. El liberalismo es la teoría de la Revolución Francesa, es una teoría revolucionaria y Sí. luego se hegemoniza y lo mismo sucede entonces pues desde la lógica del feminismo. Entonces la filosofía tiene ese doble componente y por eso cuando hablamos de la filosofía y el feminismo nos toca ser muy cuidadosos porque decimos la filosofía pone en crisis pero también legitima. Entonces, en ese ejercicio, al volverse legitimante, tenemos que también tumbarla. Y ese es el ejercicio, por ejemplo, de la dialéctica, para los que preguntan por el método. Ese es el ejercicio del materialismo, para los que preguntan por el ejercicio del método. Es decir, ese tipo de análisis sí tienen un método, no son especulaciones. El problema es que se piensa que para tumbar la creencia tiene que llegar otra, entonces también consolidarse como tal, y es un ejercicio crítico pues desde el interior, ¿no? Muy grancheana esa respuesta, muy desde infiltrarse y toda la cosa, pero tiene sentido a la luz de la pregunta que formula el maestro. Listo, gracias. Bueno, continuamos por aquí. Paola dice, creo que la filosofía es crítica o no lo es. Aquellos discursos que se autodenominan filosóficos pero se imponen o cosifican son ideología. Entonces, pues creo que esto ya también lo hemos venido desarrollando, dando respuesta a las anteriores preguntas. Entonces, continuamos con otro comentario de Paola. Dice, gracias Juan Sebastián por traer a Flora Tristán a la conversa. Muchos discursos progresistas se equivocan al no nombrarla. Listo, continuamos por acá con la pregunta de Anderson Rizzo. Dice, ¿es posible pensar en un feminismo que no nazca de ser lo que no es el otro? Bueno, lo primero es la pregunta, a ver si la comprendemos. Dice, ¿es posible pensar un feminismo que no nazca de ser lo que no es el otro? A ver si comprendo. Pareciese como un juego de identidades, ¿no? Es decir, como vamos a definir el feminismo no como en contra de, como oposición a, me parece que por ahí va la pregunta. Es decir, si uno dice, yo soy feminista porque existe el machismo, o yo soy de izquierda porque existe la derecha, o bueno, en fin. No sé si es a eso a lo que se refiere exactamente la pregunta, pero creo que es en ese sentido. Y me parece que hay que bajarlo al tema de las idiosincrasias, es decir, al nivel de las complejidades. Resulta que
No hay unas definiciones compactadas en las que uno diga, mire, es que lo femenino es esto y lo masculino es aquello. Y entonces estamos en contra de todo lo que represente. Pensar así en bloques resulta un pensamiento sólido, un pensamiento no sólido por lo fuerte, sino un sólido porque congela el movimiento el movimiento del pensamiento. Si uno lo ve así, cae en lo que Karen mencionaba ahorita de la historización de los feminismos, que uno dice, un pensamiento decolonial es precisamente una respuesta contra cierta ideología que también es una lucha, pero centrada en el centro de poder imperial. Por ejemplo, la mujer blanca que pelea en Europa por sus derechos, bien pudiera despreciar a las comunidades aborígenes porque considera que les falta ilustración, que tienen que ilustrarse. Digamos que ahí uno pudiera traer a colación a Silvia Rivera Cuchicanqui, que dice, no, pues es que se están pensando todo desde Europa y no reconocen las propias luchas que se vienen desarrollando desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la llegada de los españoles. En ese orden de ideas y recogiendo y tratando de responder a la pregunta, creo que hay que hablar siempre, recordar esto en plural, y que no hay que encasillar. O sea, no basta con decir que una mujer dice, a mí el feminismo no me representa, porque no está diciendo nada. O sea, eso es una postura demasiado amplia que queda uno como diciendo, pero ¿a cuál se refiere? ¿En qué sentido? Entonces nos toca movilizarlo, historizarlo, saber cuáles son los diferentes aspectos que están en juego cuando se habla de un movimiento político, filosófico y de reivindicación de derechos, como serían los feminismos. Listo, gracias, maestro. Bueno, entonces yo creo que vamos a ir dando cierre ya a la sesión de hoy. Vamos a hacer una última pregunta para, pues, entre todos poder dar respuesta a ella. Las otras preguntas que nos quedan pendientes las retomaremos en próximas sesiones o buscaremos la forma de poder dialogar con ustedes para dar respuesta a estos interrogantes. Entonces, pues, propongo esta pregunta de Nicolás Ortiz. Nos dice, hola a todos, un saludo grande. Una pregunta, ¿solo se puede ver el feminismo en la modernidad, contemporaneidad, además de un modelo económico capitalista y acompañándolo de una visión marxista? Bueno, yo iniciaría respondiendo esa pregunta. No es la única opción, es decir, teorías desde la lógica del análisis del feminismo y de la situación de la mujer, hay muchas. Hay también que distinguir y hacer esta claridad. No es lo mismo la cuestión de la mujer que la cuestión del feminismo y por eso hay unos debates tan fuertes entre el feminismo y el marxismo, porque se piensa que digamos, llegando a una causa vamos a lograr la liberación de la otra o que por añadidura se da y son causas pues que si bien tienen sus particularidades, no al punto de fragmentar, sí tienen sus diferencias que hay que darles tratamiento. Entonces, el marxismo y las feministas, sobre todo de la segunda ola, entre ellas Heidi Harman, una autora recomendadísima. Heidi Harman dice, el matrimonio entre marxismo y feminismo es mal avenido, ¿cierto? Porque a la lógica tradicional siempre se impuso el marxismo por encima del feminismo. ¿Qué decimos nosotros o cómo interpretamos? El marxismo es la ciencia o el método que nos permite comprender la realidad económica, social y política en cuanto método. Es decir, el método del análisis del capital es un método que aplica para cualquier relación social. Y eso le da unas herramientas al feminismo para comenzar a hacer su intervención. Pero el marxismo también debe beber de ciertas corrientes del feminismo, sobre todo de la segunda ola, y los intentos de Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo es una brillante pensadora, feminista y marxista, porque Rosa Luxemburgo comprende qué es la situación y por eso en el momento el Partido Comunista Alemán le da tan duro a Rosa Luxemburgo, es decir, plantea que Rosa Luxemburgo debe ser eliminada, la socialdemocracia quiere eliminar, entonces allí tenemos una de las primeras conexiones. Entonces,
No es no es el único método, pero es el que nos permite comprender la realidad desde una perspectiva materialista en cuanto a método. Ya que la práctica política y que todo el mundo tenga avenencias contra el comunismo, bueno, eso ya es una discusión de otro orden. Pero en términos del método de análisis, el feminismo se ha alimentado mucho del marxismo porque le permite comprender la realidad social y develar aquello que no está develado. Y por eso hablamos de una filosofía de la praxis. Entonces, la respuesta a esa pregunta, ¿hay otro método? Sí, claro, hay otros métodos, el enfoque culturalista, el enfoque de la teoría queer, está un montón de cosas, pero desde la lógica de la concreción o de la praxis misma, el marxismo brinda las herramientas que permiten comprender eso. ¿Listo? Maestro Rogelio. Bueno, cabría hacer varias precisiones. Primero, hay varias vertientes marxistas y hay un pensamiento de Marx. El pensamiento de Marx apenas está, digamos, redescubriéndose, contrario a lo que se desarrolló en el siglo XX, o sea, recogiendo algunas cosas del siglo XX y rescatando sobre todo el método. Lo interesante es que los que están haciendo esto son filósofos latinoamericanos. Entre esos está Franz Hinckelhammer, Enrique Dussel, para mencionar unos pocos, pero también está Juan José Bautista. Estos autores toman de Marx el método de investigación y se han dado cuenta de una cosa, que a pesar de que tenga el cuño Marx, a pesar de que haya nacido en Europa, se dan cuenta de que se pudiera decir hay una forma de asumir la realidad y es en términos de una autocrítica del etnocentrismo. Voy a decirlo de una manera más rápida, o bueno, no sé si más confusa. Resulta que uno entiende por ciencia un discurso pretendidamente objetivo. Ese discurso que yo en la intervención inicial llamé positivismo, que supone que hay una identidad entre un lenguaje bien ordenado y el mundo, ese es etnocéntrico. ¿Por qué? Porque supone que el que está hablando tiene, por gracia de Dios, literalmente y metafóricamente también, por gracia de Dios, la facultad de poder entender la realidad tal y como es. Y muchas religiones se basan en eso. Es decir, aquí está la palabra de Dios y esa es la que nos favorece a nosotros, nos permite a nosotros ver el mundo tal y como es. Eso uno puede ponerlo allí pues con todos los cuidados y todas las discusiones habidas y por haber dentro de líneas dogmáticas positivistas, ¿sí? Pero están las otras, las que llamaríamos nosotros fenomenológicas o críticas, ¿sí? Y es el que está hablando tiene que reconocer que está en un mundo y que ese mundo es un horizonte de sentido que de alguna forma condiciona los objetos que le aparecen a la conciencia a este sujeto. Eso me parece más honesto, me parece más serio, ¿sí? En términos de la realización científica. Si uno tiene en cuenta esa situación, dice, ¿quién es el que está hablando? Ya no es un Marx con pretensión de universalidad etnocéntrica, a pesar de que él era un eurocéntrico, sino que uno dice, entonces la mujer cuna, ¿sí? La mujer cuna allí en el tapón del Darién está hablando ¿desde dónde? Desde su universo, desde su horizonte de sentido, y es capaz de decir qué objetos hay en ese mundo. Ustedes dirán, eso lo dijo Heidegger. No, eso lo dijo Marx antes que Heidegger. Y es mucho más serio, a mi entender, que Heidegger. Y entonces, esa forma de comprender el mundo dice, claro, está abriendo la posibilidad de que cualquier sujeto ubicado en el planeta Tierra, que tiene un horizonte de sentido, pueda enunciar un discurso con pretensión de validez universal, pero siendo consciente de que eso no lo tiene por el momento. Esa es la diferencia entre ideología, esa es la diferencia entre etnocentrismo y esa sería la diferencia entre la ciencia crítica y una ciencia funcional. La ciencia funcional dice, desde que esto funcione para la posición política favorable en la que estamos, bien, y nos callamos cosas. Hay un libro que se llama Las mentiras científicas sobre las mujeres, y es todos los discursos desde Darwin y demás que se lanzan aparentemente objetivas y con todo un cariz científico, pero que ocultan por razones políticas, por razones de raza, por muchas razones ocultan fenómenos a la población. Entonces, por ahí va, Marx, el pensamiento de Marx
no es positivista, es más bien fenomenológico crítico y nos sirve para asumirlo desde cualquier punto de vista. Pero los pueblos originarios también pueden hacerlo sin necesidad de mencionar a Marx. Esa es la gracia a mi forma de ver, ¿no? Bueno, ahí como para ya hacer el cierre, desde mi punto de vista no es necesario, digamos, enfocar la teoría feminista a un solo teórico, a una sola forma teórica de pronto de desarrollar ese ejercicio político, porque debemos mirar otras latitudes a nivel mundial. Entonces aquí traigo a colación el feminismo, los feminismos del sur, el feminismo árabe, que tienen unos objetivos, digamos, un poco diferentes. Entonces, en el caso del feminismo árabe, donde es una lucha contra ese patriarcado tan fuerte que se desarrolla en esa región, que va un poco más allá de lo económico, los feminismos del sur, que son estos ecofeminismos, donde se desarrolla ese pensamiento de la relación de la mujer con la naturaleza, de pronto de esa forma de ligar la mujer con la Pachamama, y esos movimientos feministas que son un poco más de otra visión de desarrollo muy, digámoslo así, aparte de ese sistema capitalista. Y también podría de cierta forma ser algo diferente los feminismos postcoloniales, donde ya se abre un poco o se hace una gama un poco más amplia, donde se tiene en cuenta el género, que no es solo hombre y mujer, donde se tiene en cuenta las clases sociales, donde se tiene en cuenta la raza, donde se tienen en cuenta como muchas particularidades que van de una u otra forma a atravesar ese concepto de feminismo. Entonces aquí vuelvo otra vez a retomar lo que ya he dicho anteriormente, y es que el feminismo no es solo mujer, sino que es una gran gama, es una gran variedad de personas con una forma o con una filosofía para ejercer. Entonces creería yo que el feminismo no está solamente relacionado con el marxismo, porque también hay un feminismo marxista, no está solo concentrado en eso, sino que es muchísimo más amplio de lo que nosotros podríamos pensar. Entonces es una gama muy amplia del feminismo, no es, como ya lo había mencionado también en la sesión anterior, no es feminismo, sino feminismos, es una variedad muy amplia la que hay. Entonces, pues con esto yo creo que daría el cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden acompañarnos el siguiente sábado, si no estoy mal es 1 de agosto. Estaremos con la tercera sesión de este seminario Feminismo y Filosofía. Muchísimas gracias por su participación y en la próxima sesión trataremos de responder las preguntas que nos quedaron pendientes. Chao, que estén muy bien.